soy Lorena de la cuenta No Soy Sibila y vengo con un nuevo vídeo. Bueno, como todo el mundo sabrá, esta semana es el 8M, el 8 de marzo, que es el Día de la mujer trabajadora. Y bueno, este es el día en el que el movimiento feminista sale a las calles a reivindicar que todavía nos quedan muchos derechos por conseguir y que todavía nos queda mucho por pelear y que bueno, pues que el movimiento feminista está aquí para seguir peleando por estos derechos, ¿no? Y sale a la calle a hacer ruido para decir, estamos aquí, no os confiéis, que estamos aquí, seguimos peleando, ¿no? Entonces, bueno, pues quería hacer un vídeo hablando de cómo empecé yo a leer sobre feminismos, ¿no? También hace unas semanas hizo Elena de la cuenta de HC un vídeo sobre recomendaciones para leer sobre feminismos, ¿no? Claro, ella decía que es pues, una cosa que yo estoy muy de acuerdo, ¿no? Que no hace falta leer libros súper académicos, muy complejos y el feminismo, los feminismos, pues no solo son teorías, sino son una forma de pelear, de entender las injusticias, de entender pues eso, ¿no? Las injusticias que hemos vivido históricamente y seguimos viviendo históricamente las mujeres. Y, y se puede llegar a él desde muchos lugares, ¿no? Entonces yo venía a contar mi forma de llegar a los feminismos, ¿no? Yo empecé a leer sobre feminismos un poquito así a lo loco y empecé además leyendo cómics. Que bueno, yo soy muy fan de los cómics y, y bueno, pues lo que voy a contar es un poquito las cosas así, pues libros que no son muy académicos, que yo fui leyendo y los he ordenado un poquito cronológicamente según o la etapa en la que están escritos o de la etapa a la que se refieren, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacer un variadito de recomendaciones que siempre está bien. Bueno, el primer libro que yo creo que leí sobre el tema fue este, que lo vi en una librería y dije, mira, que se llama Pequeña historia del feminismo en el contexto euro-norteamericano, de Patu y Angie Schurp. Que nada, es un pequeño cómic que te hace pues un repaso histórico, porque yo lo que quería era empezar contextualizando un poco, o sea, teniendo un poquito en la cabeza las diferentes, pues la evolución de estos feminismos, ¿no? Digamos, las diferentes olas, las diferentes figuras importantes, ¿no? Y para empezar a situarme y empezar a leer desde ahí, ¿no? Y bueno, además me parece importante porque en el mismo título te dice Pequeña historia del feminismo en el contexto euro-norteamericano, cosa que es muy importante, porque ¿qué sucede? O sea, el problema que tenemos es que la historia de los feminismos se ha teorizado siempre desde Occidente, bueno, siempre, ¿no? Digamos que la academia, que también pues es lo que pasa, ¿no? Que la academia también es predominantemente occidental, ha teorizado una historia de los feminismos occidental, euro-norteamericana sobre todo, como la historia universal, ¿no? Esto como es, ¿no? Digamos que la academia, sobre todo la europea, bueno, además la europea tiene una especificidad que para nosotras en Europa tenemos una ola más a las norteamericanas, porque aquí se teoriza que el feminismo comenzó en la Ilustración, ¿no? Previamente a la Ilustración había protofeminismos, textos protofeministas, etcétera, pero el feminismo como movimiento político empezó en la Ilustración con las figuras de Olympe de Gouges y Mary Wollstonecraft, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí todo lo que se teoriza, que son esta teoría de las olas, está visto desde un contexto euro-norteamericano, ¿no? Porque empezamos con la Ilustración, luego tenemos las feministas socialistas, Flora Tristán, Kollontai, bueno, aquí hay debate sobre si se consideraba feminista o no, pero bueno, voy a hacerlo así un poco. Voy a nombrarla porque creo que hay que nombrarla, ¿no? Tenemos los sufragismos en Estados Unidos, en Inglaterra, etcétera, la segunda ola norteamericana, con Simone de Beauvoir, que, bueno, la empieza Simone de Beauvoir, ¿no? Pero resurge en los 60, feminismos radicales, y después de ahí es cuando
según la teorización occidental, surgen los feminismos negros, o sea, feminismos chicanos, latinos, latinoamericanos y de otras partes del mundo, ¿no? Los feminismos postcoloniales, decoloniales, etc. ¿Qué pasa? Que con esta teorización lineal lo que parece es que previamente, o sea, que antes, que hasta los años 80 no había mujeres en otras partes del mundo, en fuera de Occidente, que no fueran blancas peleando, ¿no? y escribiendo textos feministas o contribuyendo al movimiento feminista, ¿no? Peleando por sus derechos en sus diferentes espacios geográficos, ¿no? Entonces este es un problema que tiene esta teorización de las olas, ¿no? Pero bueno, entonces por eso me parece importante que este libro te lo cuente, o sea, te diga, es en este contexto. Ojo, porque nos faltan cosas, ¿no? Porque nosotros hemos teorizado siempre desde la academia eurocéntrica. Entonces, bueno, entonces está guay porque te habla de diferentes figuras, te hace así como un poquito el contexto histórico, tal. Entonces tú te sitúas y luego ya ahí, pues yo seguí buscando cosas y por ahí empecé, ¿no? Entonces, bueno, me parece como un buen título para comenzar. Entonces, bueno, lo siguiente que yo leí, lo que hice fue buscar, pues eso, ¿no? Sobre estas informaciones, sobre estas mujeres importantes en cada periodo histórico, o pues sus libros, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la siguiente cosa que yo leí fue este cómic de Olympe de Gouges, es una biografía de Olympe de Gouges, editada por la editorial Sin Sentido. Bueno, pues Olympe de Gouges fue una figura muy importante en la Revolución Francesa, ¿no? Bueno, en la Revolución Francesa las mujeres pelearon al igual que los hombres, ¿no? Y pues, bueno, pues los hombres una vez llegaron al poder, consiguieron derrocar al rey y demás, pues se olvidaron de las mujeres, ¿no? Y en la Declaración de los Derechos del Hombre, pues básicamente la Declaración de los Derechos del Hombre, no, en esa declaración, hombre no era un adjetivo genérico, sino que era masculino, ¿no? Entonces, bueno, Olympe de Gouges, que escribía obras de teatro, fue una mujer con una vida bastante fascinante, digamos que practicaba el poliamor en una época en la que eso ni existía, ¿no? Como concepto. Era antiesclavista, escribía, pues eso, ¿no? Obras de teatro, pues eso, y reivindicando los derechos de las personas esclavizadas, etcétera, ¿no? Pues Olympe de Gouges escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, ¿no? En contraposición, como para dejar claro que en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pues básicamente habían dejado de lado a las mujeres que habían peleado junto con ellos durante toda la Revolución Francesa y pues como siempre las habían acabado traicionando, ¿no? Entonces, bueno, pues es una mujer bastante fascinante y bueno, básicamente la acabaron guillotinando por atreverse a reivindicar estas cosas, ¿no? Y bueno, me gustó mucho el cómic, ¿no? Porque es como una forma interesante de adentrarse en su vida, ¿no? Y de lo que hizo esta mujer que tan pues adelantada a su tiempo, ¿no? Y no sé, me gustó un montón, la verdad. Entonces, bueno, pues yo empecé con Olympe de Gouges. Luego también salió por esa época el cómic de Sufragista, que es un cómic de ficción, o sea, este cómic no sigue, digamos, la vida de alguien real, pero nos cuenta un poco la historia del sufragismo inglés, ¿no? Del sufragismo, del movimiento de las suffragettes, porque, bueno, hubo dos facciones, también pasó en Estados Unidos, pero bueno, aquí fue como todavía más radical, ¿no? Había dos facciones, ¿no? Una era la que más se quería atener a las normas sociales, ¿no? Que protestaba de una forma más calmada y tal, y luego estaban las suffragettes, que fue como una decisión mucho más radical, que optaban por la acción directa para llamar la atención y reclamar su derecho al voto, ¿no? Entonces, bueno, pues este cómic es como bueno, como una ficción sobre este periodo, ¿no? Como siguiendo a un personaje que no es nadie real,
pero que podría ser probablemente cualquiera de las mujeres que estaban en ese momento peleando por el derecho al voto, ¿no? Y está bastante bien, la verdad. Bueno, y yo luego seguí con el mítico texto de Virginia Woolf, Una habitación propia, en esta edición tan chula, la verdad es muy bonita. Y bueno, básicamente una habitación propia que supongo que ya todo el mundo la conocerá, pero bueno, pues a Virginia Woolf le encargaron que escribiera un texto. Creo que era una conferencia, no estoy segura, pero bueno, era un texto sobre la mujer y la novela. Entonces ella, ¿en qué lo convirtió? Pues básicamente lo convirtió en un texto crítico sobre por qué no había grandes mujeres novelistas en la historia, ¿no? Evidentemente esto tiene truco, o sea, ya básicamente desgrana el por qué las mujeres no podían escribir, igual que los hombres, o tenían muchísimas más dificultades, y bueno, pues de aquí sale la mítica frase de pues que las mujeres para escribir necesitamos una habitación propia y 500 libras al año, ¿no? Porque evidentemente escribir teniendo que limpiar tu casa, cuidar de tus hijos, escribir en un salón con un montón de gente pasando, teniendo que trabajar, pues no es lo mismo que un señor que no tenía que hacer nada de todo eso y tenía pues bastantes más posibilidades aparte de toda la sociedad a su favor, ¿no? Entonces, bueno, este texto que además es muy cortito y no ha perdido la vigencia, a pesar de que este texto es de 1929, juraría, sí, de 1929. Bueno, creo que es imprescindible. Yo aquí fue cuando me empecé también a meter ya más en textos más teóricos, ¿no? Pero bueno, este es un genial comienzo para empezar a entender también toda la cuestión sistémica, ¿no? O sea, la cuestión sistémica de la opresión. Y bueno, aparte de una habitación propia, pues también leí esta mini biografía. No es una, no es como una biografía de toda su vida, es un poco de algunas cosillas, ¿no? Pues esta mini biografía en cómic de Virginia Woolf. Así bastante cookie, que bueno, pues para empezar a informarse también sobre lo que fue su vida y tal, pues está muy bien, ¿no? Y bueno, también acaban de editar este textito en una edición preciosa, por cierto, Matar al ángel del hogar, que es un textito, otro textito suyo de Virginia Woolf, que yo no lo he leído todavía, pero cuando lo sacaron dije, jo, pues la verdad es que lo quiero leer. Y yo la verdad es que a la Woolf novelista no, todavía no he entrado, porque es como son, los textos son densos, pero la verdad es que me apetece mucho, pero bueno, la Woolf ensayista me gusta mucho y creo que está muy bien para entrar. O sea, creo que es un buen lugar por el que entrar a los feminismos, ¿no? Porque tiene muchas reflexiones muy interesantes, ¿no? Entonces, pues bueno, estos textos serían los que pertenecen como a la primera ola europea, es decir, la Ilustración, y luego la primera ola norteamericana, que sería el sufragismo, y un poquito posteriormente con Virginia Woolf, ¿no? Y luego tendríamos la segunda ola, que se inaugura con la publicación del Segundo Sexo de Simone de Beauvoir en 1949, que en realidad no comienza como tal hasta que Betty Friedan publica La mística de la feminidad en 1963, que es cuando se reaviva el texto de Beauvoir y todo el movimiento feminista lee a Beauvoir, ¿no? Y a partir de ahí pues comienza la segunda ola, ¿no? Y luego vendría pues la publicación de textos como el de Kate Millett, Política sexual, con el feminismo radical de los 70, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo de Kate Millett pues tengo Política sexual, es un libro bastante gordo, yo no he leído trozos, he leído textos para cosas de clase y demás, ¿no? Pero no lo he leído entero. Y tengo Viaje al manicomio, que he de confesar que tampoco lo he leído entero porque llegué a un capítulo en el que me tuve que parar y no he continuado, pero bueno, lo quiero continuar. Y aquí ella cuenta cómo, mm, bueno, pues después de todo su éxito y demás, pues bueno, tiene problemas de salud mental, ¿no? Y al final la acaban internando contra su voluntad, o sea, su familia la acaba internando en un psiquiátrico, etcétera, ¿no? Y bueno, pues todo esto, ¿no? Y bueno, pues por traer también a esta autora, ¿no? Que a veces no es necesario leer las obras teóricas,
porque son unas memorias, es una obra en primera persona, ¿no? Y que a veces no es necesario leer las obras teóricas para también entender ciertas reivindicaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues esto de Kate Miller. Entonces, digamos que posteriormente tendríamos la tercera ola, que es la de los feminismos negros, feminismos chicanos, feminismos latinoamericanos, etcétera, ¿no? Y aquí pues hablaríamos de autoras como, por ejemplo, Angela Davis, imprescindible absolutamente, ¿no? Mujeres, raza y clase. Este libro se publicó en el 81, ya os he hablado de él, pero bueno, este libro es imprescindible. Tendríamos a teóricas como Bell Hooks. Tenemos este que también se publicó en el 81, ¿Acaso no soy yo una mujer? Mujeres negras y feminismos. Tenemos teoría feminista de los márgenes al centro. Y luego aparte de este, que también está muy bien para empezar, porque bueno, pues es verdad que plantea ciertas cuestiones sobre el feminismo más hegemónico, ¿no? Tenemos otro que creo que es el mejor para empezar, que se llama El feminismo es para todo el mundo. También está editado por Traficantes, como este. Y ese yo es de los primeros también que leí. Y bueno, lo recuerdo como un entrar también a pensar sobre las problemáticas del feminismo solamente desde una mirada blanca, de clase media, etcétera, ¿no? Yo siempre que hablo de Bell Hooks, siempre lo digo, para mí Bell Hooks es una escritora más activista que teórica. Entonces sus textos yo los enmarcaría desde un lugar más de la experiencia propia que de una teoría como tal, ¿no? Entonces creo que también está bien enmarcarlos ahí para entender un poco. Creo que son textos que para revolverse, ¿no? Y para plantearse ciertas cosas, replantearse ciertas cosas, vienen muy bien. Entonces, bueno, pues estos textos de Bell Hooks y, bueno, pues por supuesto, Angela Davis. Y luego tenemos, por ejemplo, Borderlands, La Frontera, la nueva mestiza, de Gloria Anzaldúa, que es pues una feminista chicana que, bueno, pues no, nacida en la frontera entre México y Estados Unidos, ¿no? Y que en este libro pues habla precisamente de esa doble, casi triple identidad de no ser ni chicana ni americana, ser una cosa entre medias, y habla de, pues eso, ¿no? Del machismo en su propia identidad, ¿no? En la identidad chicana, ¿no? Y de el racismo en el movimiento feminista más hegemónico, ¿no? Entonces, bueno, esto a mí me gustó mucho, la verdad. Y además es que luego tiene un montón de poemas al final y es una especie de mezcla entre cosa teórica y sí, entre teoría, literatura. Bueno, está muy bien porque es eso, ¿no? Como que es una mezcla entre todo eso, entre teoría, cosa más literaria, más narrativa, etcétera, ¿no? Y a mí me gustó mucho. Entonces, bueno, esto sería un poquito algunas representantes de esta ola de los años 80 de un feminismo que no solo es blanco, ¿no? Luego, seguimos con un texto que a mí me parece imprescindible. Creo que es imposible de conseguir en físico esta edición. Yo la encontré de segunda mano, en plan de milagro, a un precio asequible, porque hay también de segunda mano, pero igual te cuestan 300 euros. Que es Reacción, la guerra no declarada contra la mujer moderna, de Susan Faludi, ¿vale? Este está escrito en los años 90, por eso digo que es un poquito posterior a todo esto, porque bueno, es como tenemos los 70 con el feminismo radical, los 80 con todos los feminismos negros, chicanos, latinoamericanos, etcétera, o sea, donde surgen no, sino donde de repente se les presta atención. Y luego empezamos los 90 con varias cosas y este libro fue muy, 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 muy importante en Estados Unidos. Ya os digo, en físico creo que no se consigue, pero me parece que en internet se puede conseguir. Y chicos, si no nos lo editan, pues algo hay que hacer. Si no, que lo reediten. Porque, oye. Entonces, bueno, Susan Faludi, Reacción. Pues bueno, es un texto
que es como muy esclarecedor, de hecho ha sido como muy esclarecedor para los últimos años, que básicamente lo que habla es de cómo tras cada ola o cada avance del movimiento feminista ha habido una reacción patriarcal equivalente en fuerza o peor, ¿no? Que lo que ha hecho ha sido como incluso echar para atrás avances del movimiento feminista, contraatacar con ciertas narrativas, ¿no? Como por ejemplo después de la Segunda Guerra Mundial bueno, y de esta ola de el problema que no tiene nombre, de las mujeres quieren trabajar, no sé qué, pues de repente empieza a haber una maquinaria mediática completamente absurda de que las mujeres, si no son madres, iban a ser infelices, de esta imagen caricaturesca de mujeres que no conseguían marido y entonces, pues eso, ¿no? Eran infelices toda su vida por ser feministas. Bueno, ¿no? Como toda esta maquinaria mediática, gubernamental, etcétera, que lo que busca es devolver a esas mujeres hacia atrás, ¿no? A ese paso, a ese estado previo al avance del movimiento feminista, ¿no? Entonces está muy interesante porque precisamente se ve como después de cada ola, también es eso, ¿no? Que esta narrativa en olas tiene su sentido precisamente por esto, ¿no? Porque, o sea, también tiene sus problemas, pero frente a un auge muy fuerte del movimiento feminista y frente a la ganancia de derechos de las mujeres, de repente había algo que parecía que bloqueaba esa ola, ¿no? Pero luego volvía como a resurgir, ¿no? Bueno, no sé, me pareció muy interesante, la verdad. Y bueno, luego tenemos que en los años 90 empieza el auge de las teorías queer, que, bueno, inauguradas por Teresa de Lauretis, y luego con el archiconocido libro de Judith Butler, El género en disputa, y entonces empieza a pensarse también sobre el propio género y se empieza también a incluir a las personas trans que siempre han estado incluidas, pero dentro de, o sea, a incluirlas de forma específica, o sea, teorizar de forma específica a las personas trans y a las personas LGBT, porque una cosa importante que hay que saber de las teorías queer es que se usan mucho para atacar a las personas trans, pero realmente las teorías queer de lo que menos hablan es de las personas trans, ¿no? Hablan del movimiento LGBT más bien, y dentro del movimiento LGBT de la sigla de la que menos hablan es de la T, o sea que bueno, esto de las teorías queer y no sé qué y tal, para darle un repasito. Entonces, bueno, pues sobre esto quería traer dos libros así y tal, que tenemos este, que es Queer, una historia gráfica, que nada, es un cómic también así un poquito rollo que te hace como una línea histórica por la teorización de la palabra queer, de la reapropiación del insulto queer, ¿no? Porque queer se usaba para denominar algo que era raro, que era fuera de la norma, que era pues abyecto, monstruoso, no sé, ¿no? Entonces, pues a las personas LGBT pues se las llamaba queer como un insulto, ¿no? Entonces es esta reapropiación del insulto y a partir de ahí se teoriza, ¿no? Este montón de teorías queer que tienen como mucha diversidad de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto está guay para empezar a entender un poquito pues pues de qué van las teorías queer, ¿no? Un poquito así de forma fácil. Está muy guay. Y luego, este que quería recomendar de Susan Stryker, que es Historia de lo Trans, que es un repaso histórico por la historia del movimiento, ¿no? Por los derechos LGBT, sobre todo por los derechos de las personas trans en Estados Unidos, ¿no? Porque ella es una historiadora trans estadounidense, ¿no? Entonces, bueno, creo que también para ver un poquito, pues eso, las desavenencias ¿no? Para ver un poquito la historia del movimiento, las reivindicaciones históricas del movimiento, para entender el movimiento, o sea, el colectivo trans y sus demandas desde ellas mismas y no desde lo que se quiere inventar cierta gente que son, porque es mentira, pero bueno. Entonces creo que es importante leer estas cosas, porque además es eso, que esta es una historiadora trans, hablando del movimiento trans en Estados Unidos. Importante, la verdad.
Y bueno, luego pues ya estaríamos un poquito en momento 2000 y actualidad, ¿no? Entonces, bueno, realmente lo he puesto así en orden cronológico, pero yo, aparte de los cómics que os enseñé al principio, las primeras autoras que leí, aparte de lo de Olympe de Gouges y a Virginia Woolf, fueron a Virginie Despentes y a Itziar Ziga, ¿vale? Y bueno, pues lo primero, para mí leer a estas autoras justo al empezar, ¿no? Porque ya os digo, yo primero empecé con esta historia del movimiento feminista así un poco general, con Olympe de Gouges y con Virginia Woolf. Luego me metí con Virginie Despentes y con Itziar Arciga, ¿vale? Estas dos autoras están situadas en un lugar muy desde los márgenes de la teoría feminista académica más hegemónica, ¿no? Más blanca, más con cierto tipo de contexto, ¿no? Blanca, de clase media, etcétera, ¿no? Entonces, para mí leer a estas autoras fue como que se me abrió una compuerta en el cerebro gigante, porque es eso, ¿no? Te están hablando desde los márgenes, desde la precariedad, desde aquellas a las que no se suele escuchar, ¿no? Y a pesar de que yo hoy en día puedo decir que hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo con ellas, para mí leer a estas autoras en ese momento fue crucial para poder plantearme luego, posteriormente, pues que a lo mejor lo que me estaba diciendo una teórica desde la academia, sin haber escuchado ciertas cosas, a lo mejor tenía problemas, ¿no? Y que había que plantearse que, bueno, que siempre hay que escuchar a los colectivos afectados por las problemáticas que sea, lo primero, y que teorizar está muy bien, pero no se puede teorizar sin conocer y sin estar en ciertos problemas, ¿no? O sea, y sobre todo eso, sin escuchar a las personas principalmente implicadas. También hay que entender que la experiencia es diferente. La nuestra, pues la experiencia de una señora que escribe en la academia, que tiene un puesto de profesora, etcétera, etcétera, ¿no? En una universidad española no es lo mismo que la de una mujer migrante que llega a España, se encuentra con una ley de extranjería que no le permite trabajar en ningún lugar, y bueno, hay una serie de problemas ahí, ¿no? Entonces, creo que, o bueno, con una mujer trans que pues no se le permite, tiene que pasar ciertos trámites para que se reconozca su identidad, le cuesta mucho de encontrar trabajo porque hay una discriminación social muy brutal, etcétera, ¿no? Entonces creo que para mí el entrar desde estas experiencias o desde estas lecturas fue crucial, ¿no? Entonces, bueno, Teoría de King Kong, que fue también, eso fue de los primeros que leí. Bueno, pues en Teoría de King Kong, Virginia Despentes habla de su propia experiencia, resignifica un poco los relatos de terror sexual y cómo los vivimos las mujeres, ¿no? Y resignifica un poco la narrativa social en cuanto a las agresiones sexuales, lo cual no quiere decir que haga de menos lo que significa una agresión sexual, pero lo que hace es que cuestiona toda esa narrativa social que te dice que básicamente que cuando te agreden sexualmente tu mundo se acaba, ¿no? Porque eso es lo peor que le puede pasar a una mujer. Esto no quiere decir que evidentemente una agresión sexual no sea algo hiper brutal, ¿no? Algo que tenga muchas consecuencias psicológicamente, ¿no? Pero ella lo que hace es resignificar el relato patriarcal de, bueno, separar una cosa de la otra, ¿no? Digamos, tiene unas secuelas físicas, psicológicas, etcétera, etcétera, concretas, pero a la vez está imbuido de todo un relato patriarcal que te dice que es lo peor que te puede pasar por ser mujer, que no vas a tener vida después de eso, que no te puedes recuperar, que no va a haber nada más allá, ¿no? Bueno, etcétera, ¿no?
Entonces, bueno, creo que Despentes habla desde su propia experiencia. Hay cosas que ella dice que no se pueden teorizar como que no se pueden aplicar como a un común, no sé, no sobre el relato de la agresión sexual, sino en general, ¿no? Pero creo que justo el tema de este cuestionamiento de lo que podemos y no podemos hacer los cuerpos femeninos, ¿no? Los cuerpos marcados como femeninos o entendidos como femeninos, pues es interesante, ¿no? Y justo además el otro día escuché un podcast en el que sale hablando Nerea Barjola, ahora os pondré aquí el cartelito del podcast, que se llama Loca Yo Podcast. Y bueno, Nerea Barjola, que escribió un libro que se llama Microfísica sexista del poder, sobre los crímenes de Alcácer y sobre toda la narrativa de terror sexual que se construyó alrededor de esos crímenes y que marcó a toda una generación de mujeres, ¿no? Y bueno, en este podcast hablaban de este libro y hablaban precisamente de esto, ¿no? De cómo Despentes resignifica esta narrativa y bueno, creo que es importante a pesar de que eso, ¿no? De que haya otras partes que yo a lo mejor no comparto en el sentido de que de que tu historia personal pues no significa que pueda ser generalizable a todo el mundo. Pero vamos, que también tiene derecho a escribirla, o sea que estupendo, ¿no? Entonces, bueno, Despentes, si queréis acercaros a ella, pues tal. Y luego, bueno, pues luego tengo los libros de Itziar Ziga, que tenemos de Venir Perra, Malditas, una estirpe transfeminista y Un zulo propio. Un zulo propio en una clara alusión a Virginia Woolf, ¿no? Entonces, bueno, como os digo, para mí la perspectiva desde la que escribe Itziar Ziga es una perspectiva muy interesante, aunque a veces para mí peca de una visión muy individual, o sea, una visión que a veces pasa por encima de lo sistémico, pero creo que aún así leerla es interesante para cuestionar ciertas cosas, ¿no? En esta ella se cuestiona cómo al entrar en el feminismo, ¿no? De repente todo aquello que se entendía como femenino o la feminidad en sí, o sea, se convierte en algo que se supone que tienes que rechazar, ¿no? Y entonces, pues en algo como dañino per se, ¿no? Y entonces ella lo que intenta aquí es resignificarlo y decir, no, es que yo quiero estas cosas que se consideran femeninas o feminidad. Lo que quiero es poder elegirlas desde otro lugar, pero no quiero tener que que enmarcarme dentro de una imagen como neutra, ¿no? O sea, yo ahora no puedo tampoco, no puedo ni ponerme una falda, ni ponerme un pintalabios, ni tal, porque entonces estoy como traicionando, ¿no? Al movimiento feminista o algo así, ¿no? Bueno, ya os digo que, a ver, esto es muy de los principios de los 2000, entonces, claro, hemos avanzado en esta conversación, ¿no? Pero creo que igualmente Itziar Ziga es muy interesante porque, bueno, pues eso, ¿no? Porque habla también desde los márgenes y está guay, ¿no? Luego tiene, bueno, el de un zulo propio, que es sobre escribir y sobre, claro, ella habla aquí desde un lugar de la precariedad. Y ella dice, bueno, yo pues no tengo una habitación propia como Virginia Woolf, ni 500 libras al año, entonces tengo que buscar otros espacios que son más parecidos, pues eso, a zulos o a espacios precarios, pero bueno, ¿cómo podemos hacerlo, no? Esto siendo feministas y bueno, está muy bien. Y mi favorito de ella, que es Malditas, una estirpe transfeminista, que habla de varias mujeres, pues importantes, ¿no? A lo largo del movimiento feminista. Te habla de Lynn de Gus, de Sojourner Truth, de Louise Michel, de la Comuna de París, bueno, te habla de varias mujeres y siempre desde esta perspectiva suya tan rebelde, y yo en ese momento cuando lo leí había algunas a las que no conocía y bueno, creo que fue es un libro muy, muy guay, ¿no? Porque es eso, ¿no? Como conoces a estas mujeres que no las habías a lo mejor oído nombrar y que también tienen contribuciones importantes, ¿no? Entonces,
pues me gustó mucho. Así que nada, momento feministas muy rebeldes, vamos a decirlo así. Y bueno, pues nada, ahora llegamos un poquito al momento actual, que yo quería destacar un par de cosas así, porque es que si no, no sé cuánto va a durar el vídeo. De los últimos que yo he leído está este de Nivedita Menon, Ver como feminista, que es una mujer, una feminista hindú, ¿vale? Entonces ella escribe desde el contexto específico de la India, ¿no? Entonces contextualiza ciertos temas generales del feminismo, de los feminismos, ¿no? Contextualizados a su contexto concreto, ¿no? Y también está muy bien porque además ella, en la introducción, que tiene una introducción que me encantó, dice... ¿no? Que ella no cree que este libro sea solo sobre la India, igual que un libro escrito en Norteamérica no es solo sobre Norteamérica, pero sí que está inscrito en un contexto concreto. Lo que pasa que a una feminista norteamericana no se la localiza, sino que se la universaliza, como si lo que estuviera diciendo fuera universalmente aplicable, pero a una feminista del sur global siempre se la dice que escribe para su contexto, ¿no? Y ella dice, pues como todas, ¿no? O sea, quiere decir, cada una escribe desde su contexto propio. Eso no quiere decir que lo que cuenta no pueda ser aplicable a otros lugares, pero igual que lo mío puede tener una visión, una aplicación más universal, pero está inserto en un contexto, lo tuyo también. Entonces está muy guay, ¿no? Entonces, bueno, también hay algunas cosas con las que no estoy de acuerdo, pero bueno, está muy bien porque al final para eso son los libros feministas, bueno, los libros en general, ¿no? Para hacerte pensar, pero no sé, importante también leer feminismo de fuera del norte global, ¿no? Y bueno, como último apunte, quería también pues traer varias obras de ficción, que bueno, ya las he nombrado aquí, pero bueno, de ficción no son de ficción exactamente, ¿no? Pero de narrativa, que no son ensayos, porque para mí la narrativa también tiene mucha potencia feminista y también se aprende mucho pensamiento feminista leyendo narrativa, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, con este libro, ¿no? El acontecimiento de Annie Ernaux, que habla de su aborto clandestino en la Francia de los años 60, ¿no? Es un texto feminista, evidentemente, ¿no? Porque ella te está contando su experiencia, te está contando todo lo que tuvo que pasar para poder abortar en una Francia en la que estaba prohibido, ¿no? Y a veces las mismas memorias, ¿no? O la narrativa habla de las problemáticas de una forma más acuerpada, vamos a decir, ¿no? Más situada en el cuerpo y menos en la teoría académica que los libros de ensayo. Que no digo que haya que elegir uno u otro, ¿no? Pero que también siempre que se recomiendan cosas sobre feminismo se recomiendan muchos ensayos, pero la narrativa también tiene mucho de feminista, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, también pues traer pues por ejemplo, El invencible verano de Liliana, ¿no? De Cristina Rivera Garza, que habla sobre el feminicidio de su hermana a manos de su exnovio, que es un texto profundamente feminista, porque además ella sitúa este feminicidio, lo contextualiza, habla de la falta de lenguaje, etcétera, ¿no? Entonces es un texto profundamente feminista. Igual que este texto de Natasha Trethewey, que además es feminista y también te habla del racismo. Os hablé en el vídeo anterior de él, pero bueno, no me voy a enrollar, pero ¿no? Que es como estos textos que son memorias o incluso textos de ficción también, yo tengo unos cuantos de ficción que hablan sobre esto, también nos sirven para entender cómo funciona esta violencia de una forma a veces mucho más, pues eso, como había dicho, ¿no? Acuerpada, o sea, de mucho más desde el cuerpo, desde el empatizar, desde el sentirlo desde otro lugar que con un texto teórico, ¿no? Bueno, y para acabar, pues vuelvo a Etxi García, porque este es el último libro que ha escrito. Los otros libros, pues ella fue muy prolífica durante los 2000, 2010 y luego en un momento dado, pues paró.
y este lo ha sacado después de unos años, ¿no? Y bueno, habla también sobre la relación de maltrato de su padre a su madre y a ella. Y me gusta mucho porque se ve también la evolución, no solo de Itziar Ziga como autora, sino la evolución del pensamiento feminista, ¿no? Desde los 2000 hasta ahora, cómo han evolucionado los temas que tratamos, cómo ha evolucionado la mirada, cómo prestamos más atención a lo mejor pues a veces a la propia, a la curación de estas cosas, ¿no? No solo a la denuncia, sino, vale, tías, nos ha pasado esto, tenemos que seguir para adelante y aparte de denunciarlo para que no pase, cómo sobreponerse, ¿no? Y cómo seguir. Y no sé, bueno, es que Itziar Ziga también además siempre tiene una mirada muy original y me gustó mucho. Así que bueno, pues estos son los textos que os he traído. He hecho una selección bastante variadita de, pues eso, ¿no? Diferentes cosas con diferentes pues cómics, autobiografías, memorias, etcétera, ¿no? Que yo creo que hay mucha variedad y que, pues eso, ¿no? Que se puede empezar o entrar por donde se quiera, ¿no? Porque verdaderamente, además ahora mismo tenemos, gracias al auge que está teniendo el movimiento feminista en los últimos años, tenemos mucha producción de textos y mucha reedición de textos que estaban descatalogados o de autoras o de tal. Entonces, bueno, yo creo que además ya solo el simple hecho de leer autoras, o sea, de conscientemente leer más autoras y ¿no? de leer ciertos temas de los que no se trata en la narrativa masculina, ¿no? Pues ya te hace plantearte la vida de otra manera, ¿no? Te hace plantearte muchas cuestiones. Pero bueno, pues también pues los ensayos también están bien a veces, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, esto es todo lo que os traigo, espero que os guste y nada, y bueno, pues también aquí, desde aquí un llamamiento a leer feminismos y leer autoras todo el año, no solamente, que ya sé que la mayoría lo haréis, ¿no? Pero como que no solamente esta sea la fecha destacada y entonces hablamos hoy de autoras, pero luego el resto del año no. O sea, el resto del año pues no me fijo en que a lo mejor leo mayoritariamente autores. Entonces, bueno, creo que es que la teoría se tiene que convertir en práctica, tiene que pasar por el cuerpo, tiene que modificar comportamientos, tiene que modificar maneras de ver y de pensar y de actuar y bueno, pues que al final, al fin y al cabo, pues ser feminista es eso, ¿no? Es modificar tu vida y mirar desde ese lugar específico. Y nada, pues este rollo se ha soltado, espero que os guste, nos vemos en el próximo vídeo, un besazo enorme. ¡Mua!